encontramos 420 casos. De ellos, acabo de también indicar en la presentación, ellos han sido beneficiarios de las medidas de alivio financiero. Quisiera referirme a estas medidas de alivio financiero en el sentido de por qué son alivio financiero. En primer lugar, porque en una medida de confinamiento, en donde las personas no tienen actividad productiva ni económica, el poner un mayor peso en su preocupación, en su estrés, de tener que pensar cómo sacar dinero para poder pagarle la cuota a la banca, el haber dado un periodo inicial de 60 días, que ya lo hemos visto que a través de las resoluciones se fueron modificando y terminaron efectivamente, han terminado efectivamente de acuerdo a la ley de apoyo humanitario en 180 días, pero esta posibilidad es la que precisamente genera el alivio financiero. Esa es la razón de por qué se denominan medidas de alivio financiero. Pero, reiteramos, en el confinamiento no es que solamente las personas dejan de pagar, también las personas retiran sus ahorros, también las personas dejan de invertir, ¿no es cierto? Cuando me preguntan qué pasó con los fondos disponibles también llegaron a saldos negativos. De la misma manera que se redujo el ahorro de las personas, los depósitos del público, de la misma forma en que se redujeron además las inversiones. Tan es así que el sistema financiero trajo en líneas del exterior 2.300 millones. Eso es lo que trajo el sistema financiero, la banca a la que me refiero yo, que es lo que controlo, eso trajo la banca en líneas de financiamiento del exterior, justamente para equilibrar la falta de depósitos del público. Esta situación, y me llama la atención lo que se ha mencionado por parte de la asambleísta alemán, esta situación se mantuvo en números negativos hasta el mes de agosto de este año. Entonces, esa es la verdadera situación que atravesó el sistema en las cuentas más importantes del activo y del pasivo, que es lo que estoy mencionando, que son las inversiones, son los fondos disponibles, es la cartera de crédito y es también las obligaciones con el público, es decir, los ahorros de las personas. Se ha mencionado que ha habido un incremento del patrimonio. Por supuesto que ha habido un incremento del patrimonio con relación al año pasado. Sería terrible que la banca pierda, quiebre. Lo lógico es que la banca pueda crecer, porque en esa medida, como lo ha dicho bien el ingeniero López, en esa medida suben los márgenes para prestar dinero a las personas y a las empresas. Si no, no hay otra manera de poder hacer préstamos si no hay un crecimiento del patrimonio. Pero también es importante el crecimiento del patrimonio, porque en épocas de pandemia, Dios no quiera, si se producen mayores no pagos en el sistema, ese no pago tiene que ir contra la provisión que tengan las instituciones bancarias. Y entonces, al ir contra la provisión, va a afectar al patrimonio de las instituciones bancarias. Pero también, ¿por qué? Porque, Dios no quiera, si es que se suman estas pérdidas, esas pérdidas tienen que ser amortizadas en el capital, amortizadas en el patrimonio. Entonces, hay que entender que tampoco es una cuestión de vulnerar la solidez y la solvencia de las instituciones bancarias. Ya lo ha explicado a satisfacción el señor ministro, lo ha explicado a satisfacción la superintendente de la Economía Popular y Solidaria, también el ingeniero López, lo grave y riesgoso que puede ser crear fragilidades y presiones en el sistema financiero, porque es el único que va a servir para movilizar y canalizar los ahorros de las personas y poder hacer préstamos para que se dinamice la economía. No hay otra manera. Ese es el canal por el cual, de manera natural, en economías como la nuestra, ¿no es cierto?, hace un sistema financiero.
También quiero decir que es gravísimo atentar contra la solidez o la solvencia del sistema financiero, porque entonces tampoco vamos a tener la posibilidad de traer líneas de crédito del exterior, y esto yo ya lo dije. Es decir, si no hay un sistema financiero que esté solvente, muy difícilmente instituciones en el exterior le van a hacer préstamos. Entonces, eso es muy grave y muy riesgoso. Lo segundo es, la pandemia es una contingencia. Va a pasar, pero todos tenemos que aprender a pasar con la pandemia sin afectar, ¿no es cierto?, más de lo que ya la pandemia nos ha afectado. Y tenemos que regresar a un estado de realidad en el cual necesitamos inclusión financiera, necesitamos productos y servicios financieros, necesitamos diversificación de los canales a través de los cuales se ofertan los productos y servicios financieros, necesitamos educación financiera, necesitamos protección a los usuarios de servicios financieros, y eso solamente es posible en la medida en que efectivamente el sistema puede diseñar nuevos productos y servicios financieros y puede incrementar los canales de distribución para que en ese incremento de canales de distribución pueda en el país haber una mayor capilaridad de productos y servicios financieros. Puede haber inclusión financiera, que es lo que no ha habido en el país y en lo que estamos tan quedados y tan venidos a menos. Y lo otro es, y ya lo explicó el ingeniero López, el tema de la tasa de interés. Pero también es importante señalar que en el tema de la tasa de interés, ¿no es cierto?, hay un problema efectivamente que se presenta en términos de cómo se hace, cómo se calcula la tasa de interés. Y eso ya fue corregido por la misma Junta de Política y Regulación Monetaria, quien ha regulado ya los segmentos de crédito. Pero claro, todo esto no se puede hacer de la noche para el día. Todo esto tiene que ir adaptándose y adecuándose. Y efectivamente, las medidas estas de alivio, pero también yo he hecho mucho énfasis en que se necesita pensar en no poner desconfianza para que las personas no ahorren en el sistema financiero, porque nadie va a ir a poner la plata en una institución que pierde. Eso también tenemos que estar absolutamente conscientes. Entonces, las personas van y ponen sus ahorros porque confían en el sistema financiero, porque confían que el día de mañana el banco, cuando vaya a hacer retiro de sus depósitos, le va a devolver sus depósitos y le va a devolver sus ahorros. De lo contrario, no iría a hacer los depósitos. Entonces, no hay que tampoco, en estas medidas de alivio, ¿no es cierto?, poner, como repito, esta suspicacia en las personas respecto del sistema financiero. Y, como bien también lo explicó el ministro, y lo ha explicado además el ministro Pozo, progresivamente, en la medida en que hayan recursos financieros, el Estado está canalizándolos. En un momento lo hizo en un Reactívate 1, ahora está programando hacer en un Reactívate 2, pero los recursos no están disponibles ni estuvieron disponibles en grandes cantidades como para poder canalizar ese dinero a través de la política pública. No nos olvidemos que en enero tuvimos terrible precio de barril de petróleo, que incluso llegó a niveles de $1 por barril de petróleo, y tuvimos uno de los más altos niveles de riesgo país. Eso afecta de manera directa justamente en los canales que permiten traer recursos desde el exterior, ya sea a través de fuentes privadas que pueden darle recursos a las empresas privadas, pero también de las fuentes de los multilaterales de crédito. Entonces, esa es la realidad y eso creo que todos nosotros debemos tener en cuenta. Y lo que decía también el ingeniero López, cuidado que no se trata aquí de que el banco grande, de que el banco mediano, de que el banco más grande, de que los 2 más grandes, los 10 más grandes. No, el sistema financiero y el sistema bancario tiene 24 bancos. Y es tan importante el banco 1 como el banco 24. ¿Por qué? Porque si ustedes no se olviden que hay un montón de operaciones que se hacen en la economía ecuatoriana, que se hacen a través de esos bancos en distintos nichos y que pudieran generar, si uno de estos empieza a tener problemas, pudiera generar un riesgo sistémico. Y ahí sí tendríamos un problema muy grande si llegamos a afectar al sistema bancario como lo que sucedió en el año 99. De nuestra parte, además,
reitero, nosotros hemos recibido quejas, reclamos, hemos atendido más de 80,000 consultas, hemos estado activos con las redes de los defensores del cliente, ellos también han atendido más de 8,000 casos, ¿no es cierto? Pero no todos son casos que se pueden atender favorablemente. Una cosa es el debido proceso y otra cosa es que todos los casos sean o tengan la razón. Dentro de la casuística de los que tienen razón, la Superintendencia de Bancos ha procedido, en unos casos ha pedido la restitución de fondos, en los casos en que ha habido equivocación, en otros casos incluso ha llegado a poner sanciones a las instituciones financieras. Ese es el trabajo de la Superintendencia de Bancos, pero también el trabajo de la Superintendencia es la supervisión y vigilar que el sistema financiero sea sólido. Eso también es parte del trabajo de la Superintendencia de Bancos. Y estamos siempre atentos, siempre atendiendo sus quejas. Si nos hacen llegar, muchas gracias. Eso también nos ayuda a nosotros a controlar de mejor manera las instituciones bancarias y sobre todo a defender al consumidor de servicios financieros. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado ahí a la superintendente de bancos, gracias a Ruth usted, Arregui. superintendente de bancos, señora Ruth Arregui. Ahora vamos a pedir que pueda intervenir también y resolver ciertas inquietudes dadas por los asambleístas a la superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández. Tiene la palabra, buenas noches. Hay un pequeño inconveniente con la conexión con el asambleísta César Solórzano. Vamos a escuchar ahora a la superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández. Precisamente un tema que ya se ha indicado y tiene que ver con la atención de los trámites y los reclamos. Si hay algo que es fundamental en la gestión administrativa es garantizar el debido proceso. Y eso nos corresponde como organismos de control. No existe necesariamente en todas las quejas y denuncias que recibimos un elemento que nos permita hacer un análisis que determine el